Buenas noches, señora presidenta, vicepresidenta, señorías. En estas tristes horas que nos toca vivir, subir a esta tribuna es especialmente duro. Cada 2 minutos muere un compatriota como consecuencia del coronavirus. Muchas familias están confinadas en casa sufriendo, haciendo una especie de descripción de lo que ha sido su vida, una descripción retrospectiva de los sacrificios de nuestros abuelos, que ahora mismo no los podemos ver, a nuestros hijos, que tampoco los podemos ver algunos de nosotros. En ese sentido, ese dolor individual se convierte en una gran masa, un gran océano de dolor colectivo, y tenemos que estar aquí precisamente para convertir ese dolor en gran política, en que el empresario de Castelldefels, el autónomo de Guetaria o una modista de Jaca puedan ahora mismo sentirse representados, y en ese sentido pueden asegurar que el Partido Popular estará, porque hemos sido un partido de gobierno, porque hemos sido un partido responsable y porque hemos demostrado siempre que podemos estar a la altura de las circunstancias. Pero es verdad también que cuando le toca ejercer a un partido como el Partido Popular la oposición, lo tenemos que hacer de una manera digna y tenemos que decir las cosas como son. Evidentemente, si no, no lo haríamos con ánimo constructivo y lo hacemos también con el objetivo y con la intención de que el Gobierno pueda sumar también nuestras pretensiones, que son las pretensiones de muchos millones de españoles, de esos 47 millones de españoles que hoy no tienen, evidentemente, una intervención del presidente del Gobierno, sino que tienen una sesión parlamentaria donde están escuchando. Y están escuchando ávidos de poder trucar lo que es la desesperanza en esperanza, lo que es la desilusión en ilusión. Y sobre todo esa pérdida de expectativas de muchos de ellos que se conviertan otra vez en expectativas. Y aquí hay 2 niveles, señora vicepresidenta. Por supuesto que vamos a estar todos juntos en este momento. Es un momento crítico. Son tiempos difíciles. Muchos habrán cogido los libros de su biblioteca y habrán leído a Dickens otra vez, Los tiempos difíciles. ¿Saben cuál es la primera frase de Dickens? Pues bien, lo que quiero son realidades. Y están esperando realidades. Quieren cambiar. Quieren volver a salir de sus casas, quieren volver a abrazar a sus familias, pero sobre todo quieren volver a levantar la persiana, esa persiana que tuvieron que echar lamentablemente como consecuencia de un mal que no esperaban, que no esperábamos, pero que quizá podríamos haber hecho algo antes si hubiéramos tenido algún tipo de rigor en la anticipación. Y por eso quiero dejar claro que nosotros vamos a apoyar los 3 reales decretos leyes. Eso sí, el último Real Decreto Ley tiene una anomalía democrática, un exabrupto desde el punto de vista de la moralidad. Y es que cuando todos los ciudadanos españoles están buscando respuestas patrióticas para que todos los poderes públicos luchemos conjuntamente para poder derrotar a esta pandemia, hay una disposición final que va a pasar a ser una ofensa pública en la historia de las leyes españolas, que es aquella en la cual un vicepresidente, como el vicepresidente Iglesias, buscó, a través de la puerta trasera, formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia. No era esa inteligencia la que había que buscar entonces. Era la inteligencia colectiva de los españoles, era el bienestar individual, era el bienestar colectivo. ¿Qué necesidad teníamos de hacer eso en un decreto ley que estamos haciendo y que estamos convalidando aquí ahora mismo? Era innecesario en un momento de dolor, en un momento de padecimiento total. Por lo tanto, votaremos a favor, pero sí que vamos a proponer que se tramite como un proyecto de ley para que por lo menos se pueda enmendar el error y para que el propio Partido Socialista y sus socios tengan la capacidad de reconocer que no era ni el momento ni era el lugar para poder abrir un debate de esas características. En segundo lugar, vamos a vivir un momento, como decía el Banco de España, de una perturbación que no tiene parangón. Una perturbación, además, que va a ser sistémica, efectivamente, que no va a ser transitoria, como decía usted, señora vicepresidenta. Mire usted, el día 4 del mes de marzo, 4 días antes del 8 de marzo, señora vicepresidenta, y cuando el Banco Mundial ya anunciaba que iba a haber una reducción del crecimiento mundial entre el 0,5 y el 1,5%, usted llegó a decir que el impacto que iba a tener en la economía nacional el coronavirus era prácticamente irrelevante. Desgraciadamente fue así, señora vicepresidenta. Lo podemos comprobar, señora vicepresidenta. Es más, es que usted en la última entrevista que tuvo en El Mundo este fin de semana volvía a decir que nadie o no había gente que se pudo percatar de cuál iba a ser el impacto y la magnitud del problema. Y fue así. Desgraciadamente no hemos acertado en ese diagnóstico, señora vicepresidenta. Pero da igual, es un tema de diagnóstico, es un tema de análisis. Ahora estamos para buscar soluciones en un momento, como digo, en que la respuesta ni ha sido suficiente ni ha sido temporánea. Es más, la respuesta ha sido completamente extemporánea. Nos piden lealtad en una de las situaciones, como digo, más críticas de la historia de España de los últimos 80 años. La van a tener, pero sí les decimos una cosa, que esa lealtad sea recíproca y que por lo menos
eludan y eviten determinados comportamientos que, desde luego, no demuestran gran nobleza ni, desde luego, la altura de miras necesaria para poder afrontar este problema. Miren ustedes, hemos tenido que escuchar varias cosas. En primer lugar, que es muy fácil hacer política ahora con un sesgo de retrospección. La política es el arte de la anticipación. La política es el arte de poder anticiparse a los problemas y reaccionar de manera constante y temporánea, y ustedes no lo han hecho. No hablen ya de sesgo de anticipación, cuando realmente, como digo, ustedes no llegaron a ver la realidad, la magnitud del problema. Sus propios ministros les están delatando ya. Cuando Pedro Duque hace esas afirmaciones galácticas y denota efectivamente que estaban ya preparados para lo que podía venir, demostraron que ustedes actuaron muy tarde. Y lo vamos a ver. De los 3 reales decretos leyes, el primer real decreto ley se aprueba un martes. El Partido Popular el lunes, un día antes, había aprobado su decálogo para poder atajar con medidas económicas eficaces el coronavirus. ¿Y saben lo que hicieron ustedes ese martes? Que por supuesto lo vamos a confirmar y lo vamos a convalidar, como no puede ser de otra manera, por responsabilidad. Aprobaron un decreto ley con 3 medidas, esencialmente. Por una parte, suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria contra acreedores por impago de hipotecas. A propósito, una medida que no introdujo ningún gobierno de izquierda en este país, sino que la introdujo el Partido Popular en el año 2013. En segundo lugar, una norma que ahora puede ser rocambolesca, teniendo en cuenta la magnitud del problema y la situación y el contexto en el que estamos hablando. Es la posibilidad de que determinadas entidades de crédito pudieran acceder a la condición jurídico-financiera de bancos. No, es evidente, sobre todo teniendo en cuenta la fuga de capitales y la fuga del capital financiero y potencial financiero que podría haber en el Reino Unido. Pero sí que había una medida, la única medida que verdaderamente afectaba ese martes, el 10 de marzo, 2 días después, como digo, del famoso 8 de marzo, la única medida que había era la centralización posible de la contratación de material sanitario y de otro tipo de material en el Ministerio de Sanidad. Fíjense, hay una regla básica en la gestión pública, pero también en la gestión administrativa, y es que cuando uno adopta una decisión para abocar determinadas competencias, obligatoriamente tiene que analizar si tiene capacidad de gestión, porque probablemente estaba hecha con buena fe esa medida, pero el resultado operativo no ha sido el correcto. Por lo tanto, habrá que hacer análisis, pasado el tiempo, de qué ha pasado si el Ministerio de Sanidad tenía dimensión, capacidad de gestión y tenía recursos suficientes para poder ejecutar esa medida. Y si no, que se lo pregunten a nuestros sanitarios, que se lo pregunten a nuestras administraciones, que se lo pregunten a todas aquellas personas que están demandando diariamente que ese material sanitario llegue a los centros y, sobre todo, llegue al personal sanitario y a aquellas personas que lo necesitan realmente, que son los enfermos y sus familiares. En segundo lugar, 2 días después se aprueba un nuevo Real Decreto Ley. Ese Real Decreto Ley realmente es la clonación del decreto ley que se utilizó para la crisis de Thomas Cook, ampliando determinadas líneas de ayuda e incorporando algunas nuevas. Pero vamos a analizarlas para que vean que no salíamos mucho de los esquemas tradicionales para combatir una crisis. En primer lugar, aplicábamos 1.000 millones del Fondo de Contingencia. Está muy bien. A propósito, quiero recordar que el Fondo de Contingencia sigue derivando de esas leyes que escucho a algunos de sus aliados, que ahora mismo que hay que derogar, y siguen siendo un colchón o un margen fiscal que deriva de una ley de presupuestos aprobada hace 2 años y prorrogada todavía. Fíjense, plantean como medida estrella anticipar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas por 2.800 millones de euros. Son recursos de las comunidades autónomas. Es verdad que los anticipan, como si hubieran presentado ya el proyecto de ley de presupuestos, ya se podrían haber anticipado con la aprobación del proyecto de ley de presupuestos. Pero ¿por qué no pagan los 2.400 millones de euros que deben? Eso ya, insistentemente, la ministra de Hacienda se niega a pagar los 2.400 millones de euros que se deben como consecuencia del cambio del sistema de información del IVA. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que si ahora incrementamos 2.800 millones la financiación, es una financiación transitoria, porque en el año 2022, cuando haya que hacer la liquidación del sistema de financiación autonómica, como habrán caído brutalmente los ingresos fiscales, las comunidades autónomas van a tener que devolver todo ese dinero.
Y, sin embargo, si ustedes hubieran pagado los 2.400 millones, que era lo que realmente les correspondía, por derecho propio, porque eran impuestos que habían sido liquidados, yo les aseguro que en ese caso no habría habido ningún problema. Al contrario, hubieran surgido directamente los derechos económicos y se podría haber atendido directamente. Desgraciadamente, no fue así. Ustedes, además, consideraron como una medida positiva, y nosotros también, el aplazamiento solo de las deudas tributarias por el periodo de 6 meses. Con los 3 primeros meses con carencia en el pago de intereses. Era un buen momento para haber extendido el aplazamiento a cualquier obligación de derecho público, no solamente tributario, sino también social, y a cualquier tipo de impuesto y cualquier tipo de carga tributaria del conjunto del sistema tributario español. No lo hicieron, pero también era el momento para ampliar el plazo de presentación de las autoliquidaciones tributarias. Lo propusimos nosotros el día 9 de marzo. Es el momento ahora mismo de aplazar los periodos para la presentación de las liquidaciones tributarias. ¿Usted cree realmente, vicepresidenta, que en este momento una persona que vive angustiada, confinada en su casa, su principal obligación tenga que ser acceder al sistema informático de la agencia tributaria para poder hacer la declaración? ¿Usted cree que hay personas que tienen conocimiento suficiente o insuficiente para poder hacerla y que no puedan acudir a su gestor fiscal para poder hacer la declaración? ¿Qué problema hay para aplazar y para prolongar los periodos de liquidación de los distintos tributos? Pero no lo hicieron y creo que sería una buena medida hacerlo. Y llegamos al tercer decreto ley. En el tercer decreto ley, la medida estrella, esa que anunciaron ustedes diciendo que eran 200.000 millones de euros de movilización de recursos, la mayor movilización, según ustedes, de recursos de la historia de la democracia, pues lamentablemente no ha sido así. Son 100.000 millones de créditos, de avales y de garantías del ICO que están supeditadas al apalancamiento de los recursos que pueda poner en régimen de crédito las entidades financieras. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando ayer celebran el Consejo de Ministros y aprueban un primer tramo de 20.000 millones de euros? Ustedes parten del principio del escalonamiento, y es que vamos a ir poniendo un grupo de recursos financieros con el objetivo de ver cómo van actuando y de esa manera ir testando cuáles son las condiciones o cuáles son los requisitos de condicionalidad. Fíjese, ni siquiera 200.000 millones era un 20%, como llegó a decir el presidente del Gobierno de recursos. Era un 16,5%. Pero es que 20.000 millones de euros representan prácticamente el 1,6% del PIB. No es verdad que hayan movilizado tantos recursos todavía. Pero sí le hago una pregunta, señora vicepresidenta. Todavía no conocemos el acuerdo. El acuerdo no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esperemos verlo publicado en el Boletín Oficial del Estado. Desde luego, hoy no se ha publicado. Entiendo que se aprobó razonablemente, que no hay ningún problema y espero que no se esté negociando y que se haya abierto nuevamente la negociación con las entidades financieras. Nos parecen bien muchas medidas que hay en el decreto de ahí, por eso lo vamos a apoyar. Y nos parece bien porque ya las dijimos en su momento, el 9 de marzo. Ya las dijimos porque considerábamos que teníamos que actuar temporáneamente. Pero hay muchas medidas que no están incluidas. Mire, antes de relatarle, de describirle cuáles son las medidas que, en nuestra opinión, deberían incluirse en el bloque, que además ustedes van ampliándolo, nos hubiera gustado que lo hubieran hecho antes, pero les pedimos, por favor, que lo hagan si tienen la oportunidad y que valoren también nuestras alternativas. Mire, yo le voy a hacer 3 preguntas. Me bastaría con que me respondiera 3 preguntas. 1. En situaciones de shock económico, ya sea derivado de una guerra o derivado de una pandemia, se tienen que cumplir tres condiciones para que las decisiones sean correctas, que son la inmediatez, la ejecutabilidad y la eficacia. Señora vicepresidenta, ¿estamos en condiciones de asegurar a los españoles que todas las medidas van a ser inmediatas, van a ser ejecutables y van a ser eficaces inmediatamente, a la mayor brevedad posible? 2. Señora vicepresidenta, teniendo en cuenta la situación de colapso o precolapso administrativo que existe en algunas áreas de gestión del sector público español, derivadas de la situación que tenemos, ¿existen recursos humanos y materiales suficientes, por ejemplo, para poder atender la demanda de ERTEs que se están produciendo ahora mismo en el Servicio Público de Empleo? Y 3. En situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo,
El ordenamiento jurídico y financiero vigente, que está pensado para tiempos de gestión ordinaria de expedientes, ¿es el ordenamiento de la legislación más adecuada para poder atender este tipo de situaciones? Me bastaría con que me contestara a estas 3 preguntas, si le parece bien, señora vicepresidenta. Voy a ir acabando. Le voy a hacer las propuestas de lo que creemos que podría incorporarse, para que lo valoren, porque estamos de acuerdo en una gran parte de las medidas que ha propuesto. Propusimos en su momento una inyección de 100.000 millones de euros. Ustedes lo han hecho. Nos parece muy razonable y, por supuesto, lo vamos a apoyar. Propusimos la flexibilización de los ERTEs. Pero, mire, le proponemos mucho más. Le proponemos, para ese bloque que está siendo absolutamente damnificado, que son 3.100.000 autónomos de este país, la exención de la cuota de autónomos de este mes. Pero no solamente eso, que se analice además si esa exención para un mes se tiene que prolongar en meses venideros. Pedimos la reducción al menos del 50% del impuesto a sociedades de todas las empresas que están afectadas. Pedimos la ampliación del plazo de liquidación, tanto trimestral como mensual, tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas empresas en el caso del IVA. Pedimos que se amplíe el plazo de presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Que se amplíe, porque aquellos 8 millones de contribuyentes españoles que puedan hacer la declaración y que puedan obtener esos 13.000 millones de devolución de IRPF, que lo obtengan. Pero quienes tengan dificultades, evidentemente, que no. Le pedimos que analice la posibilidad de rescatar las pensiones, los fondos de pensiones. Es importante en este momento, cuando se ha producido un autoahorro, dar la posibilidad, incluso con ventajas fiscales, para que esos fondos de inversiones puedan ser desactivados. Acabo. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora presidenta. Mire, vivimos momentos muy difíciles. El Partido Popular va a tener, evidentemente, la mayor disponibilidad para colaborar con ustedes. Pero, insisto, pedimos también su responsabilidad, porque hay algunas declaraciones que nos han sorprendido mucho a lo largo de los últimos días. Mire, el Estado es una aleación permanente de lo público y de lo privado. No se olviden nunca de eso. Cuando hablamos de autónomos, hablamos de músculo privado. Cuando hablamos de empresa, hablamos de caudal privado. Cuando hablamos de esos pequeños y medianos empresarios, hablamos de personas que decidieron dedicar todo su esfuerzo a desarrollar una actividad en este país para que este país fuera rico. Usted y yo, señora vicepresidenta, hace algunos años iniciamos nuestra carrera funcionarial, usted en un cuerpo y yo en otro del mismo ministerio. Y le aseguro que somos funcionarios... Señor Garcés, tiene que terminar, por favor. Muchas gracias. Y somos funcionarios para servir precisamente a esos españoles, para poder garantizar que en ese equilibrio a veces borroso entre lo público y lo privado, la economía de la libertad de empresa se mantenga viva en este país. Le pido, por favor, que esto no sea una oportunidad para que determinados aliados de su gobierno consideren que existe una puerta abierta para un cambio de modelo económico o de modelo en libertad. Mire, y acabo. Hay un asesor de Obama que le decía: cada vez que hay una crisis económica importante, la democracia se quiebra. Eviten, por favor, que a través de lo que estamos viviendo durante estas semanas haya alguien que busque fortuna intentando cambiar un modelo basado en lo que es más importante en la persona después de la salud y la vida, que es la libertad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garcés.